¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso, gracias por acompañarnos otro sábado más. Esta semana la Corte Suprema de Justicia en pleno estableció que existen suficientes indicios de enriquecimiento ilícito del exsecretario privado de la presidencia de Antonio Saca, Elmer Charlé, y ordenó iniciar un juicio. Sobre este tema, entre otros también relevantes, vamos a conversar esta noche con el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. Pero antes voy a saludar a mis colegas Ana Giralt y Francesca Falconi. Ana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Magistrado, muchas gracias por aceptar la invitación. Qué bueno que finalmente podemos coincidir agendas y que nos haga el honor de acompañarnos en este programa. No, gracias a ustedes por la invitación, es un gusto de verdad estar aquí. Muchas gracias y por supuesto que queremos hablar sobre el tema que se diera hace algunas horas. Este programa está siendo pregrabado, en el cual leíamos un comunicado de prensa y también nos habíamos dado cuenta de la resolución de la sala, donde ustedes hablan de estos indicios que hay sobre el tema de enriquecimiento ilícito del exsecretario privado de Antonio Saca. ¿Cuáles son esos indicios? Bueno, este caso inició de oficio en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Algunos casos se inician de oficio y otros por denuncia. Quizá hay una tercera modalidad, que son los casos en que el Instituto de Acceso a la Investigación nos pide que auditorías que no se hayan hecho se realicen y da un plazo, ¿no? Así sucedió con los 3 últimos presidentes de la República. En este caso se inició de oficio a partir de algunos elementos que se encontraron en la declaración inicial y la de cese del señor Charlé como secretario privado de la presidencia en el quinquenio 2004-2009. Se hizo un primer informe, como se hacen todos los procesos de este tipo, se pone en conocimiento del exfuncionario investigado, se escucha su defensa en el plazo de 10-15 días hábiles y luego se presenta, como se presentó ayer, un informe final a Corte Plena que, conforme al 240 de la Constitución, se resuelve si hay o no indicios de enriquecimiento ilícito para enviarlo a una Cámara de San Salvador. En este caso la Cámara de lo Civil. La Cámara Primera de lo Civil, sí. Se decidió la Cámara Primera porque hay una cierta conexión de este caso con el del expresidente Saca. Y la Cámara Primera es la que ya está conociendo. Porque fue funcionario del expresidente Saca. Sí, y alguna cantidad. ¿O por algo más? También porque una cantidad de la que se le ha reparado, se le ha observado al exsecretario privado, aparecen cheques y cantidades entregadas al expresidente de la República. Entonces, ambos casos... ¿De Elmer Charlé al presidente de la República? Al presidente de la República. Bueno, les digo lo que se encontró en Corte Plena y que ayer por unanimidad, jueves quiero decir, de esta semana por unanimidad se avaló para enviar a juicio de enriquecimiento ilícito. Se encontró inicialmente 19.100.000 de cantidades que inicialmente estaban en una cuenta a nombre de la Presidencia de la República, los gastos reservados, que eran trasladados a cuentas particulares del señor Charlé. Él luego giraba cheques, estos registros nos lo reportaron los bancos, en el llamado barrido que se hace al sistema financiero, a los registros de vehículos, de armas, de la propiedad, raíces, hipotecas. En el barrido del sistema financiero se encontró cheques que hacía transferencias de la cuenta de Casa Presidencial a cuentas personales de él. Y de ahí cheques que se hacían, algunos a nombre del expresidente Saca y otros cheques que se hacían a nombre de él mismo, que los cobraba, de cientos de miles de dólares. ¿Quién firmaba estos cheques? ¿Todos eran firmados por Antonio Saca? No. El señor Charlé justificó que el 1 de junio de 2004 él fue delegado, comisionado por el presidente de la República para manejar los gastos reservados en lo que se refiere a inteligencia de Estado.
hasta ahora hay una ley de nada más 11 artículos que rige al organismo de inteligencia de Estado y no es de conocimiento público el presupuesto que maneja el OIE y cómo lo gasta y cómo se controla el gasto que realiza OIE. Pero entonces, perdón, Checa, el argumento de defensa de él era que esos 19 millones eran para el OIE, para el trabajo del OIE. Que él no se lo apropió, Ajá. sino que los manejó, porque en el acuerdo de nombramiento, no como secretario privado de la presidencia, sino con un cargo extra, comisionado o delegado presidencial Ajá. para el manejo de las cuentas relativas a inteligencia de Estado, que en cumplimiento de ese mandato que le dio el expresidente Saca, él esta cantidad la manejó, que fue entregada a personas naturales y jurídicas como parte de la estrategia de combate del crimen organizado y de garantizar la seguridad nacional, pero que no puede revelar a quién le entregó ese dinero, porque el acuerdo de nombramiento, no como secretario, repito, privado de la presidencia, sino como delegado presidencial para manejar los fondos relativos a inteligencia de Estado, en ese acuerdo hay un deber de confidencialidad, de privacidad, y por tanto no se da a conocer. Y ustedes han tenido acceso a ese acuerdo y en el caso de que ustedes vean ese acuerdo, entonces no habría ningún tipo de ilegalidad en el traslado de fondos de cuentas personales hacia destinatarios cuyos nombres no se pueden conocer. Justamente aunque sean fondos públicos. Su defensa fue que estaba actuando conforme en ese acuerdo. Y el acuerdo le da atribuciones les voy a leer la atribución que dice el acuerdo. El nombrado o delegado deberá aperturar las cuentas personales que estime necesarias, dice el acuerdo que él presentó, con el objeto que en éstas se acrediten los fondos reservados y secretos de naturaleza pública provenientes del presupuesto general de la Nación, partida presupuestaria, presidente de la República, cuenta número tal, gastos reservados. Pero quiere decir que entonces él durante todo el periodo del expresidente Saca estuvo administrando fondos públicos Sí. en cuentas privadas. Tuvo esa potestad. O sea, amparado en un acuerdo de la presidencia. Ahora, un dato importante. Se pidió a Casa Presidencial que informara si este acuerdo constaba en sus registros. Y además, para realizar su actividad, repito que la ley orgánica del organismo de inteligencia de Estado solo tiene 11 artículos. Hay un reglamento que supuestamente le daba las facultades para hacer todo el manejo de esta cantidad de dinero que él hizo. Los dos documentos se le pidió informe a la Secretaría de Asuntos Jurídicos de Capres. ¿Cuándo se pidió? Esta semana, justamente, Y no existe. a principios de esta semana, y dijo que no los tienen en su poder. Pero que El reglamento, como todo reglamento, se tiene que publicar en el Diario Oficial, y el director del Diario Oficial informó que ese reglamento nunca se publicó en el Diario Oficial. Entonces, ustedes no han tenido a la mano ni el reglamento ni ese nombramiento. Se que tuvieron son sus las copias argumentos de simples, defensa. las copias simples Simples, que ajá. él presentó. pero Eso es lo una que se copia tuvo. la puede hacer en cualquier momento. O sea, al final de cuentas, ese reglamento no existe, porque si no lo tiene el registro de la Casa Presidencial, Ni el diario oficial. ni el diario oficial, no es legal. A la Corte no le satisfizo por unanimidad, así se votó por unanimidad, los 15 magistrados propietarios. No había ni un suplente este jueves, estábamos los 15 magistrados propietarios y no le satisfizo a la Corte la justificación que él dio. El acuerdo ese, del cual él presentó una copia, dice la Secretaría de Asuntos Jurídicos de Capres que no lo tiene en su poder, que no lo encontró. ¿Y dónde debería de estar ese acuerdo? Pues en la Secretaría Jurídica Pero de entonces, ¿qué de procede? Casa Presidencial. ¿Qué procede si no hay? Elmer Charlé mintió. Hay cosas... La defensa de Elmer sí. Charlé. Nosotros nos hemos amparado en un artículo de la Constitución, el 240, que dice que de la auditoría y de la investigación preliminar que hace Providad, la Corte detectará si hay indicios de enriquecimiento ilícito. No ha empezado el juicio, que será, como en los casos anteriores, de los expresidentes Saca, Funes, del diputado Reinaldo Cardosa o del exdirector del Seguro Social, Leonel Flores. El juicio es ante las cámaras respectivas.
La Corte solo hace una valoración, si ustedes quieren, global, en este caso un informe de 109 páginas y 36 páginas de la adenda del informe del jefe de probidad, se avala, se dice que hay indicios de enriquecimiento ilícito. Si hubo posible comisión de delitos, esto se le manda una copia certificada de este informe y de la resolución que hemos firmado este día, se le manda a la Fiscalía. Pero ustedes, ¿qué tipo de delito consideran se pudo haber cometido acá? ¿El puro enriquecimiento ilícito o estamos hablando de algo un poco más grave? Como esto no es materia penal, de hecho se manda a una cámara de lo civil. No olvidemos que estamos actuando conforme a una ley de enriquecimiento ilícito que es de 1959, que establece 3 consecuencias cuando se encuentran indicios de enriquecimiento ilícito. La obligación de devolver las cantidades de incremento patrimonial que no están justificados por los ingresos lícitos, la inhabilitación por 10 años para ser funcionario público y después de la eventual condena y una multa que O sea, no hay cárcel por esto, obviamente. Pero como se ha hecho en los 4 anteriores casos, Leonel Flores, Mauricio Funes, Elías Antonio Saca y su esposo y Reinaldo Cardosa, junto a la certificación del informe de probidad y la resolución de corte que se mandan a la respectiva Cámara de lo Civil de San Salvador, se manda una certificación a la Fiscalía General de la República. De hecho, en el caso Funes, Mauricio Funes, la Fiscalía lo ha dicho el fiscal, que está, a partir del informe que le mandamos nosotros, está haciendo una investigación penal en el caso del expresidente. El fiscal en este caso también puede actuar de oficio. También. Y en este caso, el fiscal ha estado enterado desde las primeras indagaciones, ha estado enterado de cómo ha ido evolucionando este procedimiento. Tenemos que ir ya casi a la pausa comercial, pero antes, a mí no me quedó claro, magistrado, ¿la firma de los cheques eran todas de Elmer Charlet o habían firmas de Antonio Saca, Elmer Charlet y alguien más? Él tenía una autorización conforme al reglamento que él dijo y el acuerdo de nombramiento. Manejar la cuenta, partida presupuestaria, presidente de la República, cuenta número tal, gastos reservados, incluso dice él, que así lo entendió, de trasladar fondos de esta cuenta, que es de Casa Presidencial, a su cuenta personal. Hubo cheques que se giró a su nombre, que los cambió, pero luego él dice que por el deber de reserva no informa a quién se los entregó, porque su acuerdo de nombramiento le establecía el deber de confidencialidad. Él alegó un deber de confidencialidad que está en su acuerdo de nombramiento. Pero ¿cómo puede alegar un acuerdo de confidencialidad sobre un documento que no existe? Porque bueno, entonces si lo revelan no pasa nada. Eso es una cosa que se tendrá que determinar. Él dice que ha actuado con base en el reglamento y el acuerdo. ¿Y esa defensa, magistrado? Que son fondos que manejó para inteligencia de Estado y que no puede revelar más por el deber de confidencialidad. Vamos a hacer tu pregunta, te lo prometo, cuando regresemos de su acuerdo de nombramiento. Bueno, vamos a la primera pausa comercial, ya regresamos. Continuamos, gracias por mantener la sintonía en Canal 33. Checa, tú tenías otra pregunta. Este acuerdo de confidencialidad no puede prescribir o no se puede anular ante el hecho de que le están haciendo una acusación seria, de que él puede ir puede ser juzgado por enriquecimiento ilícito. Hay unas consideraciones que se hacen no en el informe del jefe de probidad, que es administrativo, sino en la resolución de la Corte Suprema que firmamos los 15 magistrados. Se dice que hay un precedente de la Sala de lo Constitucional de 2001, de hace 15 años. La ventaja con un precedente así es que no se puede decir que estamos construyendo una teoría para este caso, sino que viene de esa ocasión. Yo en ese tiempo ya trabajaba en la sala como asistente de los magistrados y recuerdo que para ese caso se alegó que no había una ley orgánica del OIE. Y dijo en ese momento el presidente de la República, estamos hablando de 2001, el expresidente Flores, de que como la Constitución le encomienda la inteligencia de Estado al presidente de la República, no es necesario que haya una ley. De hecho, sería una invasión a su autonomía del Ejecutivo que interviniera la Asamblea.
Nosotros en esa ocasión, los magistrados y colaboradores de la sala en ese momento hicimos una investigación de cómo funciona la CIA, el Mossad, el MI6 en los países democráticos. Hay leyes que regulan los organismos de inteligencia y en materia presupuestaria hay un control de su presupuesto. Lo que no es público es el nombre de los agentes que están infiltrados en organizaciones, claro, porque se pone en riesgo su vida. No se dice quizá el número de cuántos agentes hay, pero sí hay cosas básicas como la estructura organizacional, el presupuesto, y hay una ley aprobada por la Asamblea. En esa ocasión, en 2001, la Sala declaró inconstitucional el reglamento y se dijo que tenía que ser la Asamblea que aprobara una ley. Bueno, la Asamblea aprobó una ley. En esta ocasión, la Corte dice que no era válido esta actuación basada en un reglamento. Bueno, un reglamento que no ha sido publicado en el Diario Oficial, pero incluso que ahorita si el reglamento, no existe. Todos los reglamentos se deben publicar en el Diario Oficial. Incluso un reglamento que va a regular una cosa tan delicada como puede ser y usualmente secreta, como es inteligencia de Estado, está moviendo fondos públicos. Tiene que estar aprobado en una ley, tiene que haber una cierta rendición de cuentas de cómo se ejecuta el presupuesto. Hay países en que no se rinde al pleno, digamos, del Parlamento, pero sí a una comisión especial. ¿Cómo se ejecuta el presupuesto del organismo de inteligencia de Estado? En este caso, la Corte, podemos decir, no dio por válida la justificación de que se estaba actuando conforme a un reglamento que había aprobado el expresidente Saca. Magistrado, ¿tiene la seguridad o puede tener la seguridad los televidentes que esta práctica no se está volviendo a dar o se dio en la administración anterior? Ahí le diré ya una opinión personal porque no hay algo que esté en el informe del jefe de probidad ni en la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Como este caso se ha referido al señor Hermer Charlé, ex secretario privado de la presidencia en el quinquenio 2004-2009 y no en general, como puede ser una inconstitucionalidad, la Corte se ha referido a este caso concreto. Pero sería interesante saber si esta práctica ha continuado en las dos administraciones posteriores a la administración Saca, o había precedido desde cuántas administraciones. ¿Y la Corte antes puede investigar eso? Se puede investigar a los anteriores y posteriores secretarios privados de la presidencia, si ellos han sido autorizados, como fue el caso del señor Charlé, o a los directores de los organismos de inteligencia de Estado. En las redes sociales igual hay un poco de confusión y nos han estado preguntando si esta cuenta es la famosa partida secreta o no, porque algunos medios también dicen, finalmente se confirma que existía una partida secreta, pero ¿esta cuenta es la partida secreta o es una partida que se crea para manejar todos estos temas de inteligencia y secretos? Bueno, en el presupuesto no aparece como partida secreta. Pero sí es una... Se podría asumir que es la partida secreta. Sí, es una partida que se llama Presidencia de la República Gastos Reservados. Y en este caso sí que se evidencia un manejo clarísimamente discrecional. Porque al final la liquidación, digamos, la rendición de cuentas del manejo de dinero, lo dice el mismo señor Charlé, se lo hacía a quien lo había nombrado, al presidente de la República, y quedaba nada más entre ellos ¿Cómo dos. se gastaban esos millones de dólares? Pues hay una parte, perdón, para que no quede como algo que dice por ahí alguna parte que siempre fue revisado por Corte de Cuentas, pero en el acuerdo de nombramiento dice que rendía cuentas únicamente al presidente. Y esa iba a ser mi pregunta. ¿La Corte de Cuentas en todo esto qué dice? ¿Habría entonces informes? Le voy a contestar de esta manera, Ana. Estamos hablando de la parte más oscura, del rincón más oscuro del Estado y de la administración pública en el país. No solo en cuanto a cómo funciona, qué tipo de actividades realiza, sino lo que es más grave, cómo administra fondos públicos. Fueron 18.7 millones, pudo haber sido 1.8 millones, pudieron haber sido 187 mil dólares, son fondos públicos, pero estamos hablando de la parte más oscura, del rincón más oscuro del Estado salvadoreño. Y aquí se ha revelado algo, ¿no? De cómo funciona. Uno pero piensa... se esperaría de un ente contralor que llegue hasta lo más oscuro, claro, lo más oscuro. Claro, por eso le decía que en ese precedente, y bueno,
hablo de ese precedente porque está en la sentencia de 2001, pero en este momento cualquiera que haga una investigación jurídica sabe que los estados democráticos tienen un organismo de inteligencia de Estado, como quiera que se llame, que maneja fondos públicos, pero no lo hace de forma totalmente discrecional, como que aquí tiene usted 20 millones de dólares y manéjelos totalmente libre. Hay una cierta rendición de cuentas. Pero ustedes como probidad o probidad de la Corte en algún momento acudió a la Corte de Cuentas para preguntarle, ¿ustedes sabían de esto? No en esta ocasión. No era necesario. Porque no, es independiente. La investigación de probidad es más. Si usted quiere, hay una diferencia entre Corte de Cuentas y probidad de la Corte Suprema de Justicia. En Corte de Cuentas le investigan a usted como funcionaria el manejo que hizo de fondos públicos, si cumplió con el destino que estaba previsto en la ley, hasta ahí llega. En probidad se investiga el patrimonio del funcionario para ver si tuvo un incremento desde que entró hasta que salió, si tuvo un incremento no justificado por sus ingresos lícitos, su salario, dividendos de acciones que pudiera tener alguna sociedad, etcétera. Magistrado, ¿y cómo se selecciona de repente 7 años después? Veamos el patrimonio de Elmer Charlet porque presentó inconsistencias. ¿Por qué Elmer Charlet y no otro funcionario, otro secretario privado? Bueno, en este momento Probidad está investigando aproximadamente 60 exfuncionarios. ¿De qué administración? Desde Cristiani Burkhardt. ¿Nos puede dar los nombres? Uy, no recuerdo los nombres completos, pero le diré que el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, el exfiscal Luis Martínez, el alcalde de La Unión, el diputado Francisco Merino, es decir, hay 60 funcionarios y exfuncionarios. ¿Y todos estos funcionarios ya fueron notificados? Es que se ha reforzado probidad en estos últimos meses, porque probidad venía, la ley de enriquecimiento ilícito está desde 1959, ¿verdad? Fue una creación de los constituyentes de 1950 y medio siglo y más después no había funcionado, medio quiso sacar la cabeza probidad, ustedes recordarán por ahí, por 2005, y inmediatamente la propia Corte le dio un garrotazo para que volviera a ocultar la cabeza. Y ahora probidad se encuentra con... Le doy un dato interesante. ¿Recuerdan ustedes que en julio del año pasado se pidió la primera declaración de probidad? Casualmente fue la mía. Y se decidió, yo también voté en Corte Plena por entregar mi declaración de probidad. Y eso fue como que usted rompiera un dique. Nos dio un informe el jefe de probidad en enero de este año que en los últimos 5 meses, de agosto a diciembre del año pasado, se habían hecho más de 7,000 solicitudes de probidad. Periodistas, de todo tipo de investigadores, ONGs, cualquier persona interesada. No de 7,000 funcionarios, sino 7,000 peticiones del patrimonio de los 84 diputados, del juez no sé cuál, del expresidente de la República tal, del ministro o exministro. Y como la ley de acceso a la información me lo permite también. Bueno, es que el punto estaba oscuro hasta que se aclaró, digamos, entre el Instituto de Acceso y Corte Plena en julio del año pasado. El instituto, creo yo que con muy buen criterio, dijo que lo reservado no se puede dar a conocer, por ejemplo, mi dirección de mi casa o mi teléfono, pero sí el patrimonio de un funcionario es de interés público porque justamente hay que auscultar si no ha habido un incremento injustificado. Lo que quiero decir es que hay aproximadamente 60 funcionarios y respondo concretamente a la pregunta inicial que me hacía Lorena, y es que se definieron 3 criterios fundamentales para escoger los casos. Uno, la antigüedad. El juicio de enriquecimiento ilícito prescribe a los 2 años que el funcionario salió. Ahora, si es un diputado que se reelige o un exministro que vuelve a ser nombrado ministro... A los 2 años que salió... A los 10 años. Entonces, los casos que podrían prescribir y luego verse imposibilitada la Corte de ordenar los respectivos juicios de enriquecimiento ilícito es un criterio. Los que están próximos a cumplirse los 10 años de que alguien cesó en su cargo. El segundo criterio es el caso de Antonio Saca y de Elmer Charlet. Estamos hablando de 7,5, ¿no? Salieron en junio de 2000. Sí, les quedan como 2 años para que prescriban. Bueno, el segundo criterio ha sido la relevancia de la función.
nosotros decíamos, bueno, hay 262 municipios donde hay en algunos municipios 5, 6, 7, 8 regidores, podríamos hablar de miles de funcionarios, pero ¿qué es más importante? Ni modo, hay que priorizar, ¿verdad? Sí. Investigar al cuarto regidor del Consejo Municipal de Yucuayquín, que salió el 1 de mayo de 2006, o investigar a un expresidente de la República, un expresidente de la Asamblea Legislativa o de la Corte Suprema de Justicia. Relevancia por cargo. La relevancia del cargo. Y el tercer criterio ha sido la notoriedad. Y aquí hay que decirlo con todas sus letras. Ha habido investigaciones periodísticas y en algún momento la Comisión de Ética y Probidad, hay 2 magistrados de la Sala de lo Constitucional en la Comisión de Ética y Probidad, que está integrada por 5 magistrados. ¿Usted está en esa comisión? No, están los magistrados Belarmino Jaime y Sidney Blanco. Pero ellos nos informan, ¿no? En salas y en Corte Plena nos informan de cómo van los avances. Se dijo en algún momento, no puede ser que la Corte cierre los ojos a investigaciones periodísticas que revelan que el funcionario fulano de tal, pues incrementó de tal manera, se benefició de un cargo que tuvo, de una relación que tuvo con un funcionario, etcétera, mientras estuvo en el cargo. Y así es como se van determinando. Ahora, el que llega primero que termina su trámite, ¿verdad? El señor Charlé se comenzó a investigar por ahí, quizá habrá sido mayo, junio, y concluyó su trámite. Pues bueno, se le ordena al jefe de probidad que presente su informe final a Corte Plena, y Corte Plena con 8 de 15 votos puede decidir si el caso lo manda al archivo porque no hay indicios o lo manda a la respectiva Cámara para el juicio de enriquecimiento ilícito. No, ninguno. Este es el 8º caso. Después de los expresidentes Saca, Flores y Funes, del diputado Cardosa, del exdirector de Seguro Social, Leonel Flores, y 2 jueces, uno de San Miguel y uno de Santana, este es el 8º caso que se resuelve por Corte Plena. Todos se han mandado a los respectivos, a la Fiscalía o a la Cámara, nunca se ha mandado ningún archivo. Vamos a ir a una pausa comercial, en breve regresamos con el tercer bloque de la entrevista. Gracias por mantener su sintonía. Magistrado, quisiéramos continuar con este tema que ha sido pues la noticia de la semana. Estos 18 millones o 19 millones de fondos, ¿de dónde provenían? Ustedes preguntaron de dónde provenían. Hacienda se los pasaba, ¿era parte de eso que después ustedes declararon inconstitucional, los excedentes de los presupuestos de los ministerios, y de ahí alimentaban esa cuenta? ¿Cómo se alimentaba esa cuenta? No lo determinamos en este caso. Lo determinamos justamente en la inconstitucionalidad de 2010. Que era en el periodo de Mauricio Funes. Sí, bueno, también venía de 1 o 2 periodos antes presidenciales. Los ministerios, sus economías o ahorros, por no ejecutar totalmente el presupuesto de cada año, hacían a medio año, al final de año, transferencias a Casa Presidencial, que era de donde se hacían estas disposiciones, y se hacían sin control de la Asamblea. La Constitución dice que debe ser por acuerdo de la Asamblea Legislativa y se hacía con acuerdo nada más del ministro de Hacienda. En este caso, digamos, cómo se alimentaba esa cuenta, no lo determinamos en esta ocasión, pero sí de esa cuenta sí que se hacían transferencias a cuentas personales del señor Charlé. Y él transfirió, aquí tengo el dato, a cheques a favor del expresidente Saca por $15.056.000, a favor de él mismo por $5.8 millones. Llevamos 20 casi. Sí, y luego a favor de otras personas, el señor Pablo Gómez, casi $2 millones, el señor Francisco Rodríguez, $500,000, el señor José Antonio Salavarría, $50,000. Bueno. José Antonio Salavarría, el expresidente de Arena. Sí, también a Arena, $400,000, Arena como partido. Se le mandó a escuchar y él algunas cosas las justificó. ¿Quién? El señor Charlé. Okay. Al final, la cantidad última que se determinó en duda, sí, que son no 18.7 millones. Pero espérenme, tenemos que entender que de un presupuesto proveniente de fondos públicos se alimentaron cuentas personales, incluyendo para el partido Arena.
Se alimentaba en primer lugar cuentas del señor Charlé. Y después se lo distribuía. Y luego él hacía distribución. En cuentas personales, incluyendo el Partido Arena. Incluyendo el Partido Arena por $400,000, incluida cheques a nombre del señor Elías Antonio Saca. Como por 15 millones. 15 millones. Pero hay también un juicio por enriquecimiento ilícito, entiendo yo, para Antonio Saca. Bueno, en la resolución que ya está firmada y notificada del señor Charlé, por eso lo puedo decir, porque ya se cumplió todo el procedimiento de la Corte, ahora es cosa de la Cámara, se ha ordenado certificar este informe de probidad y esta resolución a la Cámara, donde ya se está conociendo el caso del señor Saca, porque aquí hay otra cantidad. Esta no es una sumarle, nueva evidencia, hay que verla, esta no es una nueva evidencia que podría cambiar los montos que se le imputan de alguna forma. Yo creo que sí, yo creo que sí. Como el último eslabón, digamos, que aparece en estas cantidades, en algunas de estas cantidades, es el señor Saca. Él, en la Cámara respectiva, donde se está llevando ya el juicio de enriquecimiento ilícito, tendrá que decir lo pertinente, efectivamente. Cuando ustedes escucharon al exsecretario Charlé, fue en persona. Le pregunto porque ahorita ha habido una rumorología de que él está en Nicaragua, que no está en el país. ¿Él se presenta a probidad o cómo es? No tiene que presentarse personalmente porque no es una audiencia oral. Él manda al abogado. De hecho, el expresidente Funes, el expresidente Saca, creo que fue el caso igual del secretario Charlé, manda a su abogado con su respuesta por escrito. De las 19 observaciones por irregularidades que inicialmente le formuló probidad, por $19.1 millones, él justificó $350,000. Magistrado. Y fue que quedamos en esta cantidad de $18.7 millones. A raíz de este tipo de acciones que han tomado ustedes, sumado al montón de resoluciones, amnistía, extradición, partidos políticos, suplentes, resoluciones bastante incómodas, ustedes para algunos se ponen en el foco o en el ojo del huracán, empiezan a ser atacados, se empieza a dar una serie de cosas y bueno, el resultado es que viene la relatora de la ONU y dice, llama a la protección de los magistrados de la sala. ¿Ustedes necesitan ser protegidos? ¿Y de quién? Mire, Ana, yo podría decir que el FMLN como exguerrilla asesinó en la guerra funcionarios judiciales, incluido un exmagistrado de la Sala de lo Constitucional. Pero se supone que estamos a unos meses de celebrar los 25 años de paz y efectivamente en este tiempo por lo menos evidencia de asesinatos políticos no ha habido. Así es que, y algunos dirigentes del partido han dicho de que la lucha ahora con la sala es política, porque con su discurso propio de panfleto setentero nos ubican con la oligarquía, no sé qué, con el partido tal. Hemos tomado la decisión de no perder tiempo respondiéndole a cada cosa que dice cada diputado y pendientes de cada amenaza que puede provenir de algunos dirigentes. Tenemos otros, ¿qué? 50 y tantos casos que investigar en probidad. Tenemos otros 100 casos todavía en mora en la sala que queremos resolverlo de aquí al final del año. Tenemos todo lo que viene, esperamos, de depuración judicial. Usted ve que por ahora se hizo movimientos de más de 20 funcionarios judiciales, casi como una medida emergente, pero se ha decidido agregar una tercera sesión de corte plena a la semana, adicional a las 2 que ya traíamos, y esta tercera sesión exclusivamente para ver investigación judicial, las denuncias que presentan los particulares o los abogados en la corte contra presuntas ilegalidades de funcionarios judiciales. Hay mucho trabajo por hacer. La verdad es que no sé decirles si hay un real riesgo a nuestra integridad personal. Entonces no tienen que ser protegidos. ¿O fue exagerado lo que dijo la relatora de la... Estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Temen ustedes por su vida? Tenemos la seguridad normal. Tenemos la seguridad normal, bueno, no nos comparamos con los funcionarios del Ejecutivo, ¿verdad? O presidentes de autónomas que andan con
con caravanas de 8 vehículos, pero la seguridad normal, sabemos lo que implica ejercer la jurisdicción después de unas prácticas que se vinieron generando en los últimos 20 años, pero bueno. Magistrado, ¿y usted cómo toma esta declaración del diputado Nerio, Landino Nerio, del FMLN, que dice, la retoma el mundo, la pone el mundo? FMLN dice que los magistrados van a ser castigados. Deben ser castigados. Sí. No, van a ser castigados. Por eso yo decía, no podemos ponernos de tú a tú con miembros de un partido que antes fue guerrilla y como guerrilla asesinó a funcionarios judiciales. Es decir, para ustedes siguen siendo guerrilla. No, o actuando como guerrilla. Algunos de ellos creo que no se han terminado de enterar que ya no son guerrilla y que ya no están en la oposición, sino que ahora son partido en el gobierno. ¿El FMLN es enemigo de la Sala o la Sala es enemigo del FMLN? Yo creo que el FMLN como partido no ha terminado de entender cómo funciona un régimen de frenos y contrapesos. Si alguien, lo dije en su momento respecto de Mauricio Funes, si alguien le dijo a Funes en su momento que podía tener un órgano judicial afín que no le hiciera olas, como suelen decir los políticos, pues se equivocó. Si el FMLN pensó en los 2 años anteriores o piensa que en los 2 años que vienen, que le faltan, puede doblegar un órgano independiente, no pensemos en la Sala de lo Constitucional o la Corte Suprema, pensemos en la Fiscalía, pensemos en la Procuraduría de Derechos Humanos, pensemos en cualquier institución. Pues el problema no es de la institución que está tratando de actuar independientemente, sino de un partido que no termina de entender cómo funciona un régimen de checks and balances en una democracia, un Estado de Derecho. Pero repito, uno podría pasar hablando horas y horas haciendo valoraciones de lo equivocados, de lo fanáticas que son algunas consideraciones de personeros del partido en el gobierno, pero ese es tiempo que perdemos de trabajar en cosas como esta. Es decir, y nosotros tenemos que resolver los casos, que son casi 2.000 por año, que nos llegan a la sala. Todos los casos, hay alrededor de 700 casos que hay que investigar, no 700 jueces investigados, porque somos 700 funcionarios judiciales, no estamos los 700 funcionarios judiciales denunciados. Algunos jueces, encontramos una jueza que acumulaba 30 denuncias, solo ella, ya no está en la carrera judicial afortunadamente, pero todo eso hay que depurarlo, hay que trabajar en mejorar la administración de justicia. Entonces la verdad es que no vale la pena. Bueno, pero qué sí bien que la consideran relatora... que hay una campaña social. Sí, por contra supuesto. Es decir, los que llegan a protestar frente a la Corte son dirigidos por ex diputados suplentes del FMLN que quedaron cesantes luego de la sentencia, ahora tienen todo el tiempo del mundo para organizar actividades y acarrear gente, llegan en carros con placas nacionales y luego de la Universidad de El Salvador. Pero ¿qué podemos hacer? Es decir, del fanatismo difícilmente se va a sacar a una persona, y yo creo que la mejor manera en que la Sala de lo Constitucional y la Corte muestra su trabajo es con resultados. Correcto, así es. Vamos a ir a la última pausa comercial, ya regresamos. Continuamos. Magistrado, quisiéramos conversar con usted el tema también de la sentencia que dieron hace aproximadamente 2 años, en la cual los partidos políticos debían de revelar a sus financistas. ¿Cómo asumen ustedes? Porque entendemos que casi son ya 2 años y algunos han revelado algunos nombres, pequeñas listas, pero que a la final no se ha dado un cumplimiento a la sentencia tal cual ustedes lo solicitaron. Bueno, hay un principio que está en la Constitución, que es una herencia de la Constitución de Cádiz de 1812, estamos hablando de 200 años. Todos los tribunales, según el diseño del órgano judicial que tenemos en la mayoría de países latinoamericanos, está el principio de que a los jueces, a los tribunales unipersonales o colegiados nos corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Si usted no está de acuerdo con una sentencia de primera instancia, puede apelar ante la Cámara, ¿no?
Y de la sentencia de la Cámara de segunda instancia, usted puede interponer recurso de casación ante la Sala de lo Civil o la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero cuando llega a su última instancia, el fallo se tiene que cumplir. En el caso de la Sala de lo Constitucional, es un diseño que tenemos en El Salvador, es de única instancia y de última instancia. Por eso se suele decir que los fallos de la Sala son irrecurribles, incluso cuando se han interpuesto recursos de resoluciones de la Sala de lo Constitucional ante Corte Plena ha dicho que no tiene competencia para revisar fallos de la Sala de lo Constitucional, y efectivamente así es. La sentencia de inconstitucionalidad que se dio en 2014 decía dos cosas: que era inconstitucional por omisión la ley de partidos porque, uno, si bien se había dado un avance con la ley de partidos en cuanto que se iba a revelar los montos de las donaciones privadas, no tocaba a fondo en cuanto a revelar los nombres de los financistas. Está bien saber que alguien donó $5 y que alguien donó $5 millones, pero saber quién lo hizo. Y lo segundo era que había inconstitucionalidad por omisión porque no se regulaba en la ley, sino que se dejaba a los estatutos de los partidos un elemento que exige la Constitución, que es que en los partidos haya democracia interna. Entonces, en cuanto el tema más complicado ha sido el primero, financiamiento. La Asamblea, en supuesto cumplimiento de nuestro fallo, hizo una reforma a la ley de partidos para decir que se va a revelar el nombre del financista, pero si él está de acuerdo, porque hay que respetar la privacidad, la protección de datos, etc. En una resolución de febrero del año pasado, la Sala tuvo por no válida esa reforma, por no escrita, no vale. Entonces sigue pendiente la obligación de la Asamblea de regular la manera en que se van a dar a conocer los nombres de los financistas. ¿Y hasta cuándo se va a esperar? Bueno, como en este caso hubo alguien que ganó el caso, creo que lo tuvieron ustedes aquí, Eduardo Escobar. Eduardo Escobar presentó una solicitud en agosto de este año que le dijo a la Sala, bueno, ya se cumplieron 2 años del fallo y no se ha terminado de cumplir. Entonces pido dos cosas. Uno, que a los partidos que no revelen sus donantes no se les entregue deuda política. Y no se les deje inscribir candidatos. Y dos, que no se les deje inscribir candidatos. Ahora la Sala ha aceptado la primera petición y la segunda está pendiente. La primera se ha dicho que de aquí hasta el fin de este año, hasta el 31 de diciembre de este año, el Tribunal Supremo Electoral debe informarnos si todos los partidos cumplen al 100% con su obligación de revelar sus donantes. Si no es así, no se les dará ni siquiera el adelanto, ni después de las elecciones, la deuda política, que ahí son millones de dólares de los contribuyentes que se gastan en dar a los partidos. Y después del 31 de diciembre, la Sala puede tomar la decisión, ya está anunciada, de no permitir inscribir candidatos a los partidos que no cumplan. Es un fallo de la máxima instancia judicial del país que no se ha cumplido hasta este momento. ¿Y cree usted que ya como decía Eduardo en el programa pasado, ya como les están tocando el bolsillo, ahora sí reaccionen y den? Algo me dice que sí van a cumplir esta vez. Sí, porque hay muchos millones los que dejarían de percibir. Y porque si no pueden inscribir candidaturas, claro. Eso claro, sería... claro. Esa Algo es la me dice que mayor. van a cumplir. ¿Y qué pasa si no cumplen? ¿Ustedes cumplirían la palabra y no les permitirían? Por supuesto. Anularíamos la inscripción de aquellas candidaturas a los partidos que se nieguen a cumplir el Esto fallo. podría potenciar las candidaturas independientes. Pues el partido va a decidir, ¿verdad? Prefiere mantener ocultos a sus donantes y quedarse fuera del juego. Se supone que un partido está para proponer cargos de elección popular. Esa es la función principal de un partido. Sí. Se queda fuera, es una decisión que la va a tomar cada partido. Magistrado, ¿y ustedes terminan en el 2018? Julio de 2018, les sí. Queda un 21 año, meses por ahí. ¿Van a intentar ser reelectos? No, ya decidimos y hemos dicho en público que no buscaremos la reelección. La Constitución, los 4... Bueno, el presidente de la Corte se mantiene. Él sigue, porque él está para el periodo 2012-2021. Ajá. Los 4 integrantes de la Sala, los restantes 4 integrantes de la Sala que venimos desde 2009, valoramos en el primer trimestre de este año y tomamos la decisión de no buscar la reelección. La Constitución lo permite, pero hemos tomado la decisión de no buscar la reelección. ¿Por qué? Porque tienen miedo de no tener el apoyo político. Por varias razones. Razones de tipo personal, familiar. También la Constitución hace referencia
a que en la Corte deben estar representadas las distintas corrientes del pensamiento jurídico, quiérase que no. 9 años es un periodo muy largo, son 3 legislaturas y casi 2 administraciones del Ejecutivo. Es un periodo muy largo y 18 años es quizá demasiado. La verdad es que es un buen momento, 2018, para que se busque una renovación y ahí va a haber 4 espacios. Yo he escuchado opiniones que algunos partidos están considerando no volver a cometer el error de nombrar a 4 en la Sala de lo Constitucional, pasar a 2 del resto de la Corte, 2 de los que ya estarían, pasarlos a la Sala y solo nombrar 2 nuevos. No lo sé. Hacer un movimiento interno dentro de los magistrados bueno, que ya existen. nosotros lo hemos ya declarado inconstitucional, pero Sí, eso lo harían ¿por qué después lo harían? que... ¿Porque están alineados los que están adentro de la Corte? No necesariamente, ¿verdad? Igual, para ser electos en El Salvador, fiscal general, procurador de derechos humanos, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Cuentas, de la Corte Suprema, tiene que ser elección de segundo grado de la Asamblea. Sí. Y entonces hay que pasar por la Asamblea y la Asamblea con 56 votos mínimos, lo que siempre se suele decir, se apoya, se avala, se le entrega el mandato a uno de los candidatos. No buscar la reelección ya es una decisión de última instancia. Sí, la verdad es que pensamos que es un tiempo demasiado largo. La nueva sala que tome posesión ya tiene un camino prácticamente allanado, porque a lo mejor las decisiones más polémicas de la historia del país, del Salvador, las tomaron Puede ustedes, ser, ¿verdad? ya ¿O he qué le pensado. faltaría? No, ya ¿Cuál hemos, sería? ya hemos pensado nosotros eso, ya hemos pensado eso. En este momento la verdad es que nosotros solo tenemos de los casos estos complicados una cuestión muy puntual. ¿Cuál? Sobre quién era el idóneo, el legalmente llamado para dar el permiso de la concesión del CITRAMS. Si era el Viceministerio de Transporte, como sucedió, o la Asamblea Legislativa por una reforma que se hizo al artículo 120 de la Constitución, que se refiere a explotación de bienes nacionales. Usualmente se ha pensado en el subsuelo, minas, bueno, minas ya no, se ha dicho que no en el país, está bien, pero las calles, las terminales, los andenes son bienes públicos, y la lectura del demandante es que debió haber sido la Asamblea y no el viceministro. Pero eso luego no es la tan otra- pequeño, porque la resolución podría ser entonces que el permiso asignado a CITRAMS es inconstitucional. Por eso digo que es de los casos así polémicos. ¿Y ¿Cuál el otro? fondo de ¿Cuál pensiones? otro sería? Bueno, pensiones, es que pensiones ya está sentenciado. Pero lo que acaban de hacer. Hubo una sentencia, a ver, cuando se aprobó la ley de sistema de ahorro para pensiones y la Asamblea decidió cambiar el modelo de reparto por uno de cuentas individuales de ahorro, en ese momento ustedes ya se imaginarán qué diputados fueron. Diputados de la oposición en ese momento de FMLN impugnaron la ley ante la sala y la sala la avaló. Y vamos a cumplir 20 años de tener el sistema de cuentas individuales de ahorro que funciona bajo cierta lógica, ¿no? Se le paga una comisión a la administración del fondo de pensiones para buscar invertirlo donde sea más rentable. Pero en algún momento se hizo una reforma, bueno, se creó el Fondo de Obligaciones Previsionales y se estableció que hasta un 45% en los SIP A, y ahora con los SIP B parece que llegamos al 60%, de los fondos de pensiones están invertidos en unos títulos valores que emite el Estado. Digamos, le están prestando dinero al Estado. Y se empezó pagando la tasa LIBOR, que andaba alrededor del 6%, pero luego fue bajando y llegó a menos del 1%. Y ahí fue donde intervenimos nosotros a petición de una demanda y dijimos que se tenía que pagar una tasa justa, que no afectara la rentabilidad del fondo de pensiones. Eso hasta ahora la sala no lo ha dado por cumplido, porque se hizo una reforma a la ley para decir que las emisiones de 2016 iban a ganar el 3.5%. Todo lo anterior está, creo que en el 1.1%. Magistrado, rápidamente, pero ¿cuándo Sí, se porque ya tendrían estamos fuera de ustedes tiempo. una resolución sobre este último cambio que hicieron a la ley, al fondo? Aquí tenemos dos alternativas, lo he dicho yo también en declaraciones públicas. Está la opción de continuar con el seguimiento del fallo que dimos en diciembre de 2014, creo, sobre la tasa justa a los certificados y garantizar la rentabilidad, o conocer de las nuevas demandas. Conocer de las nuevas demandas implica partir casi de cero en un nuevo proceso
Y la verdad es que si la sala llega a la conclusión que la última reforma de finales de septiembre está relacionado con el caso anterior, que ya está sentenciado y que estábamos en la etapa de seguimiento del fallo, la sala podría no conocer las nuevas demandas, sino continuar con el seguimiento del fallo anterior. Eso es lo Bueno, que magistrado, muchas gracias por habernos acompañado, de verdad que ha sido un gusto y ojalá que lo podamos tener próximamente porque igual se quedaron muchos temas. Queríamos hablar con usted sobre las valoraciones de la inconstitucionalidad de la amnistía y otros temas más, pero será para una próxima ocasión. Ha sido un gusto, de verdad, lo he disfrutado mucho, muchas gracias. Gracias a ustedes también, amigos televidentes, por habernos acompañado. Francesca, Ana, gracias por habernos acompañado también. Buenas noches, gracias. Que pasen un feliz fin de semana. Los esperamos mañana en el reprise 7:30 y hasta las 8:30, aquí por Canal 33. Que descansen.